Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo el trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya pues vamos muy avanzados en el estudio, tenemos este tema muy interesante también, que es creciendo en la sabiduría de Dios. Y vamos a recordar, quiero que me acompañes para que juntos vayamos a la palabra de Dios y podamos recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10. Y nos dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia en esta mañana, agradecidos por el don de la vida y por permitirnos encontrar aquí una vez más para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entender lo que hoy vamos a estudiar y que también nos dé las fuerzas para poder vivir de esa manera. Guárdenos y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un asunto muy interesante que estudiar. El día de hoy vamos a hablar sobre el orgullo contra la piedad. Y nuestra primera pregunta nos dice así: viendo a David dar toda la gloria a Dios en lugar de reclamarla para sí mismo como rey, ¿qué rasgo hereditario se desencadenó en la hija de Saúl, Mical, y cómo reprobó Dios su amargura? Aquí tenemos una cosa muy interesante. Esto es, David era rey, pero ahora no se trataba acerca de David, se trataba acerca del arca que estaban llevando hacia un lugar específico. Y es una cosa terrible cuando nosotros vemos la reacción de Mical y cómo reprueba los actos de David. Pero además de esto, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice que pasó. Así que vamos a ir allá y vamos a leer este siguiente párrafo en Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 16, y después vamos a leer del verso 20 al verso 23. Y dice así: cuando el arca del Eterno llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando desde una ventana, vio al rey David que saltaba con toda su fuerza ante el Eterno y lo menospreció en su corazón. Cuando David volvía para bendecir su casa, Mical salió a recibir a David y le dijo: «¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose ante las criadas de sus servidores, como si fuera un cualquiera?» Entonces David respondió a Mical: «Fue ante el Eterno que me eligió en preferencia a tu padre y a su casa, para que fuese príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por eso danzaré ante el Eterno, y aún me humillaré más y seré bajo a tus ojos, pero honrado ante las criadas de que hablaste». Y Mical, hija de Saúl, nunca más tuvo hijos hasta el día de su muerte. Cuando leemos este texto, vemos que Mical no se quedó contenta con la actitud del rey. Esto es vestir como estaba vestido, danzar delante del Señor. Y ella dijo: el rey no quedó honrado ahora. Se descubrió ante las hijas de los siervos. Y allí entonces
David habló, no fue ante ellos que me descubrí, pero fue ante Dios. Y le recuerda que Dios eligió a él para hacer lo que estaba haciendo ahora. Y finalmente el texto sigue diciendo que después de eso Mical nunca más volvió a tener hijos. Ahora veamos qué es lo que nos dice la descripción de el espíritu de profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito ahora. Estos tendones espirituales, volumen 4, en la página 112 y la página 113. Y dice así: la dignidad y el orgullo de la hija del rey Saúl se escandalizó al ver que el rey David había dejado de lado sus vestiduras reales y su cetro real, y se había vestido con las sencillas prendas de lino que llevaba el sacerdote. Esto es, era demasiado humillante para la hija de Saúl que David se pusiera pues estas ropas y que hiciera todo lo que estaba haciendo. Así que por eso viene y le reprende y le dice lo que le estaba diciendo hasta ese momento. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mismo material. Pensó que se estaba deshonrando enormemente ante el pueblo de Israel, pero Dios honró a David a los ojos de todo Israel, permitiéndole que su espíritu estuviera sobre él. Así que mientras uno pensaba, lo que está haciendo es totalmente errado, Dios estaba, pues el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y esta situación le llevaba a, hacer todo lo que él hacía. Pero la hija de Saúl no se quedó tan contenta con esta situación, como hemos visto. Ahora vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Con qué es comparada la sagrada ceremonia de David llevando el arca al corazón de la nación? Ahora ya vimos lo que pasó, ya vimos cómo pues la hija de Saúl no se quedó contenta, pero ¿a qué se compara esto? ¿Qué evento se compara con el llevar el arca? Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12 y verso 13. Y nos dice así. Leamos allá. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Hay una cierta bienaventuranza aquí. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a tratar de investigar qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. En el libro de Daniel, capítulo 12, y allí vamos a leer el verso número 2. Y dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Esto es lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando allí? Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía para entender estos dos párrafos en relación a lo que venimos estudiando. Vayamos allá y veamos lo que está escrito ahora en este párrafo de Dones Espirituales, volumen 4, en la página 113. David se humilló, pero Dios lo exaltó. Cantó de manera inspirada, tocando el arpa, produciendo la música más encantadora. Sintió en un pequeño grado ese santo gozo que todos los santos experimentarán al escuchar la voz de Dios cuando su cautiverio sea relevado y Dios haga un pacto de paz con todos los que han guardado sus mandamientos. Entonces, por un momento David sintió ese efecto cuando Dios le habla al pueblo de Dios en el momento que va a ser el concierto de paz.
a todos los que han guardado los mandamientos de Dios. Ahora, veamos qué más nos dice. Vamos a ver qué es lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se cita Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Entonces David estaba contento con lo que estaba haciendo y ahora va a llegar un momento donde aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel van a resucitar y van a escuchar el concierto de paz. Esos son los eventos que en la cabeza de las personas van a escuchar y van a sentir esa alegría y ese regocijo. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Vamos allá. Una vez que el arca estuvo en su lugar, el trono de David fue establecido y el rey tuvo descanso de sus enemigos. ¿Cuál era su gran aspiración? Esto es, han pasado todos los eventos, ya está el arca en su lugar, ya está todo. El reino de David estaba establecido y ahora tenía descanso. Pero, ¿qué más quería David? ¿Será que había más cosas? Pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Se encuentra en 2 Samuel, capítulo 7, y allí vamos a leer los versos del 1 al verso 3. Cuando el rey habitaba ya en su casa y el Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos, dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en edificios de cedro y el arca de Dios se halla entre cortinas. Y Natán respondió: Anda y haz todo lo que está en tu corazón. El Señor está contigo. La Biblia nos dice que David tenía reposo de sus enemigos, su reino estaba establecido, pero había algo que le preocupaba. Mientras él vivía en una casa hecha bien, él estaba preocupado por el hecho de que el arca de Dios no estaba en un lugar propiamente diseñado para estar allí ya de tiempo. Estaba en una tienda. Y cuando habló con el profeta dijo: haz todo lo que tu corazón desea sobre ese respecto. Y pues era su preocupación, era algo que él deseaba hacer, un lugar específico para el arca del pacto. Ahora vamos a ver qué más tenemos en nuestras preguntas. Acompáñame a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo respondió el Señor al deseo de David y por qué? Esto es, ya tenían este asunto de, pues tenemos el arca, tenemos este lugar, pero ahora, ¿qué responde Dios al deseo de David? ¿Cómo le responde? Pues el profeta le dijo: haz como has deseado en tu corazón, pero vamos a ver qué es lo que pasó. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer allá en el libro de 2 Samuel, capítulo 7, y allí vamos a leer los versos 4, 5, 12 y 13. Leamos allí. Pero esa noche Natán recibió esta palabra del Eterno: Ve y di a mi siervo David, tú me edificarás casa en que yo habite, y cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, yo levantaré de tu linaje a uno que procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que la palabra de Dios nos dice que no se le permitió a David hacer una casa donde pudiera poner el arca del pacto. Pero dijo: voy a dar a tu descendencia a alguien que sí la va a hacer, pero tú no vas a poder. Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 22, y allí vamos a leer los versos 7 hasta el verso 10. Y nos dice así:
leemos allí, un momentito, ahora sí. Un momento, se me perdió el texto. Ahora sí. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el deseo de edificar un templo al nombre del Eterno mi Dios. Pero vino a mí palabra del Eterno que dijo: Tú has derramado mucha sangre y librado grandes guerras. No edificarás un templo a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra ante mí. Te nacerá un hijo que será hombre de paz, porque yo le daré que viva en paz con todos sus vecinos en derredor. Su nombre será Salomón, y yo daré paz y tranquilidad a Israel en sus días. Él edificará el templo a mi nombre. Él será mi hijo, y yo seré su padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Así que la palabra de Dios nos dice que David no pudo edificar ese lugar, el lugar que él quería, pero le dijo: tu hijo, el cual sería Salomón, él iba a hacer ese trabajo. Así que David tenía un deseo, pero Dios no le permitió y le dio las razones. Había derramado mucha sangre, había estado en muchas batallas, no iba a poder hacer esto. Pero su hijo podría hacer eso, pues sería un hombre de paz y afirmaría el trono de él, y él podría edificar la casa que David quería edificar. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí, así que quiero invitarte a que concluyamos con una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos aquí delante de su presencia, estudiando su palabra, agradecidos porque nos permite entender las cosas que estamos estudiando. Queremos pedir que nos ayude para que podamos ver las cosas que pasaron y así también estar preparados para las cosas que han de venir. Guárdenos ahora, bendíganos y bendiga a aquellos que están viendo estas programaciones y estos estudios. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.